Buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con una nueva previa de Más Info en este lunes feriado primaveral. Muy lindo día para arrancar esta semana. ¿Cómo andás, Diego Laje? Muy buen lunes, querido amigo Bernardo Vázquez. Un gustazo acompañarte para informar, para contar todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Totalmente, porque es feriado, pero es un día cargado de información a nivel nacional, a nivel internacional, y ahí estamos repasando este día súper primaveral, es verdad, hay un poco de viento, pero tenemos un día muy agradable por delante, ¿no, Diego? 21 grados, la temperatura 24, la sensación térmica, casi no hay humedad, está por debajo del 60%, día ideal para secar la ropa, también hay que aprovechar. Y después tenemos un martes y miércoles donde la temperatura baja, aparecen algunas nubes, pero por el momento no hay lluvia, primero. Y segundo detalle, mirando el pronóstico extendido, excediéndome un poco de lo que vemos en pantalla, parece que el fin de semana promete con buen tiempo, Bernardo Vázquez. Sí, es una gran noticia porque desde la semana pasada estamos viendo que por lo menos la lluvia se viene postergando. Ha habido algunos días un poquito inestables, pero por ejemplo el viernes pasado pintaba para llover, finalmente no sucedió. El fin de semana fue un fin de semana agradable y hoy un lunes súper primaveral, muy lindo para todos aquellos que quieren disfrutar del feriado, que quieren empezar a salir, a pasear y a disfrutar sobre todo del aire libre en esta cuarentena, como siempre decimos, con protocolo, manteniendo distancia, pero en una ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires, aquellos que están en la provincia, que pueden empezar de a poquito acostumbrarse a esta nueva normalidad, porque aparte el clima se los está permitiendo, como decíamos, un día con mucho sol, un poquito de viento, salgan con un buzo probablemente porque hay bastante viento, pero lo van a disfrutar y seguramente van a arrancar la semana con muchísimas pilas. Vamos ya a ir a repasar toda la información que vamos a tener en el programa con Fernando Carnota a partir de las 2 de la tarde, porque es un día con mucha info por delante. Y quizás el primer tema importante para contar es que el presidente por ahora desmiente totalmente cualquier rumor de cambios en el gabinete, que ha habido muchos y no fueron infundados. Ha habido rumores y versiones muy importantes durante todo el fin de semana, incluso la semana pasada, sobre posibilidad de cambios de ministros. Por ahora, Alberto Fernández lo dijo este fin de semana, no está en vista, por lo menos para el corto plazo y de cara a lo que resta para el año, pero es verdad que ha habido algunos ministerios que sobre todo están siendo observados, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, con Martín Guzmán, con Matías Culfas en desarrollo productivo, con algunos ministros que quizás no están teniendo la actividad que pretendían en Casa Rosada. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo está siendo observado lo que tiene que ver con la vivienda y con María Eugenia Bielsa. Bueno, por ahora Alberto Fernández confirmó a todos los ministros en su cargo. Generalmente cuando hay una confirmación pasa como en el fútbol, ¿viste, Diego? Cuando hay una confirmación de técnico y quizás es porque se viene algún cambio por delante, pero por ahora el presidente de la Nación lo ha desmentido. Y si no hay dudas, no se necesita confirmación además. Totalmente, es un poco así, pero bueno, Alberto Fernández ha elegido confirmar a sus ministros de cara a lo que viene. ¿Qué más tenemos hoy, Diego? Porque es un lunes muy cargado. Muy cargado, muy cargado. Ya llegó hoy, 12 de octubre, la convocatoria que se hizo principalmente en redes para que aquellos que defienden un conjunto de consignas vinculadas con la defensa de la justicia, ahora entró también la defensa del presidente de la Corte Suprema, el jurista Carlos Rosenkrantz, como parte de las consignas que van a movilizar a los porteños y a todas las ciudades del país, según viene transpirándose en redes sociales, sí, para salir con distanciamiento social, otro banderazo en auto por las principales calles de todo el país. Hay otras consignas también, por supuesto, ¿no? A ver, por ejemplo. Bueno, está sobre la lupa, porque sobre todo lo que se está marcando es la necesidad de volver a clases inmediatamente o de que de alguna manera los chicos vayan reinsertándose. Me parece que es una consigna importante que hoy se va a hacer notar y se va a hacer sentir. Recordemos que a partir de esta semana, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la actividad escolar va a ir retomándose con cierta normalidad, que va a haber algunos alumnos, una cantidad importante de alumnos, sobre todo que responden a alrededor de 600 escuelas, que van a empezar a tener clases presenciales de a poquito, ¿no? Obviamente con protocolo, con aulas burbujas, con grupos de hasta 10 personas, pero puede ser
una de las consignas de este banderazo que estamos viendo en vivo, ¿no? Lo que está sucediendo en el obelisco, un obelisco todavía despoblado hasta esta hora. Recordemos que la marcha está convocada para alrededor de las 5 de la tarde. Se espera mucha presencia, como viene sucediendo en cada feriado, una marcha de autoconvocados bien genuina, que surge de las redes sociales, pero que también la oposición de alguna manera la apoya y sobre todo la impulsa también en las redes sociales, y se espera una presencia opositora importante en un momento, como decíamos, de un contexto económico bien complicado. Creo yo que es sin dudas la principal consigna en este momento, la económica y el rechazo a diferentes medidas del gobierno, pero como contábamos, se van colando otras cuestiones que tienen que ver con lo judicial, que tienen que ver con este tema educativo, que tienen que ver también con la necesidad de ir adaptándose a esta nueva normalidad y a que esta cuarentena de a poco vayamos habitándola, ¿no? Y vayamos recuperando todas las actividades. Así que ahí estamos viendo el obelisco. En un rato nada más va a estar poblado de mucha gente, no solamente el obelisco, también va a ser en diferentes lugares del país. Seguramente las principales capitales del país van a tener mucha presencia hoy, por eso se habla de una marcha masiva, similar a la del 9 de julio, a la del 20 de junio también, a la del 17 de agosto, y en esta costumbre que se está volviendo que los feriados de cuarentena haya movilizaciones. Seguimos con más información porque hay un punto realmente muy interesante durante el fin de semana que generó alerta y mucha polémica en la oposición y en la prensa también, que tiene que ver con el nodio, la preocupación de la oposición por una iniciativa del Gobierno Nacional para monitorear la información. Es una iniciativa que se lleva adelante desde la Defensoría del Público, que conduce Miriam Lewin, a quien vemos en pantalla, y apunta justamente a controlar qué es lo que se publica y lo que entienden puede llegar a ser fake news, eso dicen desde el gobierno, en redes sociales, en los medios. Bueno, la oposición y diferentes sectores, por ejemplo, ADEPA también, ha manifestado su preocupación sobre cómo va a funcionar esta estructura, este observatorio de investigación de lo que se publica, que se conoció con el nombre nada menos de Nodio. No odio, como quieran decirle, bueno, así se va a llamar, y hay mucha preocupación, sobre todo en la oposición, por los alcances que puede tener este observatorio y hasta dónde se puede llegar en lo que tiene que ver con controlar a la prensa, con controlar lo que se publica en los medios de comunicación. En el gobierno plantean que es necesario salir adelante con esta iniciativa, pero realmente genera muchas dudas, Diego. Te cuento una cosa, Bernardo. Te llevo a Alemania. En Alemania se complica la cosa cada vez más. Recordemos una cosa, Alemania tiene cada vez más casos, están llegando a los 4.000 reportes diarios. Es muy distinta a la situación que tiene Francia, por ejemplo, que ya está en las 2 decenas, en los 20.000 casos diarios. Están empezando a hacer restricciones fuertes a los comercios, particularmente durante la noche. Sí. Todos los comercios tienen que cerrar. Recordá que Alemania es federal, así que todas las provincias, en realidad se llaman Länder, pero todas las provincias están acordando todo un nuevo sistema de cuarentenas y cierres que pasan por, particularmente, sacar a la gente de la calle. Ahora sí, los alemanes bajo ningún punto de vista en este momento están considerando tocar la cuestión de la educación. No van a cerrar las escuelas. Recordemos que hasta el momento todas las aperturas de escuelas en Europa tuvieron un impacto muy, pero muy pequeño en el tema de contagios. Viene por otro lado la cosa. Para tener en cuenta, obviamente, todo lo que tiene que ver con el coronavirus en el mundo es apenas algo de todo lo que vas a escuchar en Más Info a partir de las 2 de la tarde con Fernando Carnota. Bueno.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Info, hasta las 4 de la tarde, feriado, pero con mucha información. Todo lo que está pasando. La calle está caliente, con una marcha que vamos a cubrir minuto a minuto y con algunas definiciones que sorprenden. Ahora la Organización Mundial de la Salud dice que hay que evitar las cuarentenas como elemento principal para combatir el coronavirus. O sea, casi 7 meses que estamos equivocados, combatiendo de manera equivocada. Va a ser uno de los temas, pero ponemos la tapa de la tarde con estos temas. Cambio de gabinete y los rumores que dan vuelta después de un viernes negro la semana pasada. Varias cosas son las que empujan estos rumores. Por un lado, el intento desde el Instituto Patrio con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, diciendo que es un gabinete que no funciona y también la debilidad de la gestión en algunos puntos. Estamos en la calle con la marcha opositora, el 12O y la marcha otra vez en la calle con un banderazo. Las secuelas de lo que dejó la explosión de un bar en San Miguel. Trágica explosión que causó la muerte de una joven y dejó varios heridos, algunos de gravedad. Y la guerra en el Cáucaso, que nos la va a explicar Diego Laje, nuestro compañero, porque se agrava, ¿no, Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Fernando, se agrava. Hubo una tregua, se rompió, bombardeos a civiles este fin de semana. Más muertos civiles en ciudades con artillería. Tremendo lo que está pasando, Fernando, allá entre Armenia y Azerbaiyán. Tremendo. Muy bien, lo vamos a desarrollar después. Tenemos las imágenes y toda la información que está manejando Diego, ¿eh? En instantes vamos a estar con este tema. La voy a saludar a Julieta Argenta, nuestra compañera que nos va a acompañar hoy hasta las 4 de la tarde. Julieta, ¿cómo te va? Un placer, Fernando, saludarte a vos y a toda la gente del otro lado. Bueno, fue un fin de semana movidito y con una muerte un poco inesperada, ¿no? Del actor Guarana, que es una víctima más entonces del coronavirus. Ya hablaremos de eso en un ratito, seguro. Bien, porque hubo información, ¿no? Sí, esta mañana hubo novedades. Ya lo vamos a estar compartiendo, ese y otros temas más. Nos vamos a la calle, vamos a tener una calle caliente hoy, en la tarde. Está... ¿Quién está? ¿Está Jero? No. Está Carla Ricciotti, nuestra compañera. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos ya en el Obelisco esperando esta marcha que se convocó. Marcha es una manera de decir en realidad, porque se van a juntar acá, va a ser una concentración, este banderazo, un nuevo banderazo en contra del gobierno en general, si se puede decir de esta manera, porque las consignas son varias, pero hay una principal que es el tema de la libertad, ¿no? Recordemos que hubo varios banderazos anteriores, el primero de ellos que fue aquel 20 de junio, justamente, el Día de la Bandera, que en ese momento había sido en contra de la expropiación de Vicentín. Después hubo otras marchas, hubo una muy grande también el 9 de julio, el Día de la Independencia. Por lo general, bueno, se están convocando los días feriados, también el 17 de agosto. Las protestas, las consignas variadas. En la última en la que estuvimos, la principal era el tema de la justicia, ¿no? Estar en contra, manifestar el rechazo a la reforma judicial. También hubo algunas otras un poco más chiquitas, quizá un poco más acotadas, que hubo en tribunales. Bueno, hoy aquí va a haber una nueva manifestación, están convocándose por las redes a partir de las 17 horas, por lo que estamos aguardando. Ya hay, Fernando, algunos policías, allá vemos por lo menos 2 con moto que están en las inmediaciones del Obelisco. Pero la calle está bastante tranquila en cuanto al tránsito, por lo menos sobre la avenida Corrientes, viniendo para este lado, no se ve tanta congestión de tránsito como cualquier otro día común de la semana, pero lo que se espera es ver cuánta gente convocan acá. La vez pasada había muchísima gente, muchos autos, una caravana de vehículos que llegaba por lo menos desde acá hasta la avenida Córdoba como mínimo, si no más, porque había como 6, 7 cuadras en realidad de autos que estaban todos a lo largo de la 9 de julio. Bueno, aquí estamos en el Obelisco, aguardando esta nueva convocatoria contra el gobierno, cuando ya van más de 7 meses de cuarentena. Te decía, poca policía, algunos que están dando vueltas por las inmediaciones del Obelisco nada más, pero ¿Convocada bueno, a partir de qué hora, Carla, la marcha?
a partir de las 17 recién, así que todavía hay tiempo, no ha llegado ningún manifestante. Hay varios puntos, va a haber otros puntos en los que van a estar convocándose, por ejemplo, en la casa de Cristina, allí en Uruguay Juncal, allí en Barrio Norte también. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y recordemos que ya dijo Patricia Bullrich que iba a venir, como la vez anterior también que vino con su camioneta, estacionó acá a un par de cuadras y vino caminando hasta el Obelisco, después se retiró rápidamente. Bueno, hay que ver quiénes son los representantes de la oposición que se van a hacer presentes también aquí en esta nueva marcha. Bien, perfecto. Bernardo, la oposición a pleno con otro nuevo banderazo en la calle. Y ahora en el centro de la discusión también, el tema de la libertad, ¿no? La libertad que siempre estuvo presente en todos los banderazos, pero digo, en un día muy particular, cuando aparece la idea de generar un observatorio para controlar el pensamiento y la palabra. Un observatorio para controlar lo que digan los medios y desarticular las supuestas mentiras y fake news que den vueltas en los medios. Un elemento que es de censura y que atenta contra la libertad de expresión. Bernardo, esto va a estar seguramente en la discusión de la marcha de hoy también, ¿no? Así es, Fernando. Era quizás la excusa que buscaron en el gobierno durante el fin de semana para sumar un nuevo punto de discusión desde parte de la oposición y de mucha gente que va a manifestar genuinamente lo que tiene que ver con el Nodio, este observatorio que vos bien contabas, que se va a llevar adelante y que lo impulsa el gobierno, que va a depender de la Defensoría Pública y que puede llegar a ser otro punto importante en las protestas de hoy, unas protestas que van a tener que ver sobre todo con la situación económica, con la continuidad del reclamo por lo que se entiende es una embestida contra el Poder Judicial y también por diferentes medidas de la cuarentena, sobre todo lo que muchos entienden tiene que ser un regreso a la educación, a las aulas, mucho más rápido y no tan paulatino como se pretende en el gobierno nacional. Bien, perfecto. A las 5 de la tarde, perdón, digo bien, está convocada la oposición o aquellos que quieran marchar a favor de estos valores que se destacan en la convocatoria, allí en los alrededores del Obelisco, seguramente una convocatoria que va a ocupar más espacio también, veremos qué pasa, convocada con las precauciones, ¿no?, del caso, para que haya distanciamiento, para que sean básicamente sobre vehículos y de esta manera no tener contacto casi físico, aunque obviamente siempre es muy difícil contenerlo, pero por lo menos tratando de que sea con la mayor distancia posible. Ya se ha visto, ¿no?, en otras manifestaciones también similares. Convocado acá en la ciudad, pero también en otras ciudades, ¿no es cierto, Carla? Sí, así es, se ha convocado para todas las plazas del país, en las grandes ciudades donde se reúna la gente, acá puntualmente en el Obelisco, pero también, como te decía antes, por ejemplo, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, aquí en Barrio Norte. Bueno, hay que ver en el interior cómo se llevan adelante. Siempre las grandes ciudades, no sé, Mar del Plata, por ejemplo, es una postal que genera mucha convocatoria también de estas marchas. Recordemos los hashtags, ¿no? El hashtag 12O somos libres, 12O yo voy, 12O todos, pero todos a la calle. Bueno, muchos, como toda esta convocatoria surgió en las redes, como viene sucediendo con las últimas convocatorias también a estas manifestaciones, a estos banderazos, siempre se hace con diferentes hashtags. Bueno, decíamos, por lo general se están realizando días feriados. Ya hay, te diría, sobre la plazoleta de la República, algunas personas que venden banderas. Siempre están, ¿no es cierto?, el merchandising para el cotillón, para las marchas. Bueno, vos decías, en su mayoría se convocan para venir con autos, todos los que puedan venir, pero las últimas marchas lo que hemos visto es mucha gente de a pie que se junta acá, por lo menos en el Obelisco. La situación es esa, hay mucha gente de a pie, mucha gente mayor también, y algún que otro grupito, quizás sin barbijo, pero por lo general todos con barbijo y tratando de mantener distancia. ¿Ustedes se acuerdan la foto de la última manifestación que había convocado, por ejemplo, Brandoni? Que ellos se reunieron, estaba Brandoni con
Sí, Brandoni estaba a unas 3, 4 cuadras de acá, cerca del Colón. ¿Y se acuerdan de la imagen con los flota-flota alrededor? Sí, el Ellos corralito trataban que le como de habían mantener armado. su espacio. El corralito sí que se habían armado con los flota-flota. Bueno, hay que ver de qué manera se convocan los representantes de la oposición para venir acá, ¿no? Muy bien, Carla, entonces es firme con línea abierta en esa posición para cuando nos llames. Hasta luego, Carla. Hasta luego. En un día, reiteramos, donde el tema de la libertad de expresión está en el centro de la escena. Después nos vamos a meter en eso, ¿no? En el supuesto observatorio que se quiere armar para controlar, yo diría para patrullar las noticias. Gravísimo. Después lo vamos a hablar. Hay imágenes que queremos compartir y a su vez queremos conocer con Esteban Tablón, que es divulgador científico, para hablar de este tema. Y compartir estas imágenes que las consiguió, las captó la NASA. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Esteban, lo primero que vamos a ver es un tsunami o el potencial de un tsunami en Alaska. El potencial de un tsunami. Una montaña de hielo se está deslizando en el Ártico, se ha corrido 400 pies. Esto es como 160 metros, supongo, 800 metros. Y si cae esta masa de hielo de este tamaño en el océano, va a generar una ola que va a impactar en las costas de América como un tsunami. Una consulta, porque uno escucha tsunami y tiene una memoria reciente, ¿no?, de lo que ha ocurrido en otros continentes. ¿Qué tan grave puede ser esto y la repercusión que puede tener para el resto de Estados Unidos, no? Puede ser muy grave porque sabemos que hay, más allá del ejemplo de Holanda, cuyas ciudades están por debajo del nivel del mar, hay cantidad de ciudades costeras, Buenos Aires entre ellas, Miami, etcétera, que están a unos pocos centímetros sobre el nivel del mar. Si el tsunami te genera una ola de 12, 14, 20 metros, que es lo normal, te tapa media ciudad. Con una violencia, la masa de agua, bueno, hemos visto las imágenes de Fukushima, fueron las últimas tremendas, que además tuvieron consecuencias, pero las masas de agua tienen una cantidad de energía basada en su peso, son millones de litros que entran en una ciudad, desarman todo y se van. Rompen cuando entran, rompen cuando se van. No quiero hacer pánico, pero el tsunami surge de un terremoto normalmente, en este caso también se ha visto tsunamis en lagos, hay testimonios de esto cuando cae una masa de tierra o una masa de hielo a un lago. En este caso sería una montaña de hielo que generaría un tsunami que podría impactar a miles de kilómetros del evento. Esteban, teniendo en cuenta que se lo está viendo, ¿se puede prevenir de alguna manera? ¿Se lo puede encauzar? ¿Se lo puede frenar de alguna manera? ¿Se puede hacer algo? Mira, el debate en la NASA toma hasta ribetes graciosos. Esto pasa cuando se discute con un meteorito también, ¿no? Las hipótesis del cine. La verdad es que no hay manera de pararlo. No, el ser humano frente a estas cosas de la naturaleza, como frente a un tornado, un huracán o un terremoto, tiene poco que hacer. La hipótesis más seria es volarlo. Es hacerlo pedazos con cargas de dinamita, pero los pedazos tienen que ser suficientemente chicos. No hay otra hipótesis. Si esto se viene abajo, no hay ninguna manera de frenarlo, no hay cómo hacer una barrera. Se da un fenómeno que es la liquefacción por presión. Cuando hay mucha presión, el agua se hace líquida de vuelta. ¿Pero alguna vez se hizo esto de dinamitar un tsunami? No, lo que podrían dinamitar es la masa de hielo que al caer generaría una ola que es un tsunami. Claro. Una vez que el tsunami se inicie, no hay cómo pararlo. Diego. Sí, justamente, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Me preocupa saber, primero, cómo se puede dinamitar. Si hay algún método, alguna forma, porque la verdad que el remedio parece peor que la enfermedad. Y el tsunami que se genera en Alaska podría pegar hipotéticamente en Chile, porque el de Japón terminó pegando en Chile. Sí, como bien sabés, la inercia de una ola gigante de estas llega a recorrer 5 o 10 mil kilómetros, puede dar la vuelta al mundo. De hecho, a veces da la vuelta y vuelve, a pesar de las barreras, porque en última instancia los océanos están todos conectados. A ver, la hipótesis de volarlo es una hipótesis que por ahora es fantasiosa y que tiene que ver con la masa de hielo para que no caiga como un todo, se fraccionaría. El impacto ecológico se analizaría después, no sería muy simpático. Ahora, en términos reales de riesgo, quiero aclarar algo, no es un evento para el 2020, ni para los próximos 2 años. Lo que pasa es que se viene moviendo. Y es muy grande y no hay una tecnología inmediata para pararla. Y sí, puede pegar en Chile, puede pegar a miles de kilómetros porque no sé si ustedes han visto un tsunami, en el mar no se ve muy grande. El problema es cuando se pierde profundidad en la costa, la ola sale para arriba y toma 20 metros de alto y rompe
varios kilómetros de terreno de ciudad costera. Claro, y aparte la pérdida no solamente vital, sino que son problemas que traen todo una gran repercusión económica, ¿no? En cada ciudad. 100%, rotura de puertos. Hay ciudades como Malasia, países enteros que son puertos enteros. Yo he visto barcos muy grandes tirados en la costa, problemas de carga. No, un tsunami es de las cosas más destructivas que hay. Lo hemos visto, la cantidad de muertos es exponencial, sube muy rápido. Casi un tsunami es más peligroso que un terremoto hoy con la tecnología que hay antisísmica. Entonces, es una noticia realmente preocupante. Insisto, no es para los próximos meses, pero en la deriva de esta montaña, que tiene que ver con el discutido, pero ya indudable calentamiento global, preocupa y está bueno que tengamos un aviso con algunos años de antelación. Yo no veo otra salida que partir en pedazos esta montaña. Parece una brutalidad, pero en los foros de la NASA hay especialistas bogando por esto, hay quien se escandaliza, pero si esto sigue cayendo, la ola es una certeza. A ver, la verdad que digas que no es para este 2020 es casi un alivio, teniendo en cuenta que ya bastante con la pandemia tenemos, ¿no? Este año. Ahora, ¿pero para cuándo sería? No, la verdad es que he leído estimaciones, he leído notas periodísticas con estimación. Esto sería es un tema de años, en teoría. Pero como es un fenómeno que se llaman de gatillo, cuando se suelta, se puede acelerar mucho. Entonces, es un peligro real, es una espada de Damocles pendiendo en la cabeza, es mucho más real que el meteorito que va a pasar cerca y que más o menos, que podría pegar. Esto es posta, discúlpeme la palabra. Si esta masa de hielo cae en el mar, genera una ola de 20, 25, 30 metros de alto. Esto es una realidad. Entonces, hay que prevenirlo, no es para el 2020. De paso, le hago un comentario, tenemos martes 13 ahora, dentro de poco, claro, en este año. Es verdad. Esteban, sabemos que también trae la información de un asteroide que podría impactar en la Tierra. La pregunta es, ¿no lo podemos hacer impactar en la masa de hielo y matamos a dos pájaros de un tiro? No, eso multiplicaría imposible. el daño, Bueno. Estimado. No, la verdad que la noticia del asteroide es otra cosa. Mire, está a 338 millones de kilómetros. ¿Sabe qué significa esto? Que usted le manda una orden de control remoto a la sonda y le llega 18 minutos después. Por nosotros estamos acostumbrados a la comunicación instantánea, pero eso está tan lejos que a la luz le lleva 18 minutos en llegar a nuestra orden. Por lo tanto, hay una impresionante maquinaria de la sonda OSIRIS-REx que va a tocar, le llaman un touch and go, muy gracioso los yanquis para poner nombre. Va a tocar el asteroide, va a tomar una muestra de 60 gramos del asteroide y va a volver a la Tierra. Esto nunca se hizo en la historia. Mire, la última vez que alguien trajo material del espacio fue el Apolo 17 en el 1972. Nunca más hemos logrado traer material virgen del espacio a la Tierra. Cuando cae un meteorito se quema y uno desconoce si tiene compuestos orgánicos, incluso microorganismos. Nadie está seriamente pensando que los meteoritos tengan vida, pero les comento que una de las teorías de cómo se originó la vida en la Tierra se llama panspermia. Esto es, que la vida llegó en algún meteorito que cayó en la Tierra y de ahí se empezó a desarrollar la primera bacteria. Entonces, es una misión histórica desde el punto de vista que el 20 de octubre está previsto el primer intento, el primero de dos nada más, de bajar a tocar el meteorito, recoger una muestra y traerla de vuelta a la Tierra. La fecha de vuelta de OSIRIS-REx es 23 de septiembre de 2023. Pero mientras tanto, va a ser histórico tocar un meteorito y sacar una muestra. Ahora, además, le hago corta, el apogeo de Bennu, se llama, está fuera de la Tierra, de la órbita de la Tierra. El perigeo está adentro, está cerca del Sol. Por lo tanto, teóricamente Venus se cruza en la trayectoria de la Tierra. Pero es tan amplia la distancia del universo y tan pequeños los cuerpos que no hay hipótesis real de choque, porque además Venus viene como en otro plano. De verdad, los que han titulado esto como una posible colisión con la Tierra han exagerado. Hay meteoritos más peligrosos, este no es lo más peligroso. El mérito que tiene es que es el primero que vamos a ir, sacarle una muestra y traerla de vuelta a la Tierra. Es maravilloso. Eso es lo que iba a acotar, que muchos titularon el asteroide de la muerte, pero bueno, entonces nos quedamos tranquilos que es más una cuestión marketinera, por así decirlo, que una realidad concreta. Le aseguro que sí. Incluso, como le digo, estuve viendo las trayectorias en el sitio de seguimiento de Near Objects de la NASA y realmente no es de lo más peligroso, está en otro ritmo. Tiene 500 metros de grande, es grandecito, podría ser porque más la energía cinética podría ser un gran daño, pero no hay pronóstico. Otra vez, en este 2020, seamos cuidadosos, porque la gente ya está un poco alterada. No hay posibilidad concreta por ahora de que ese meteorito impacte con la Tierra.
Esteban, me salgo de agenda para preguntarte esto. A ver. No, a ver, siempre se habla de si hay vida o no hay vida en otro lugar que no sea la Tierra, ¿sí? ¿Cuál es tu experiencia de todo lo que venís estudiando y que sabés? Si puede haber, ¿cuál es el lugar más factible donde haya? Yo creo que según los últimos descubrimientos y lo que vengo siguiendo, me parece que buscamos en el sistema solar, nos frustramos y salimos a buscar planetas extrasolares a 10, 15, 20, 50 años luz. Sí. Hay una serie de descubrimientos recientes, y voy a nombrar dos. Las moléculas indirectamente de vida en la atmósfera de Venus y los océanos de Marte. Hemos descubierto que en el hemisferio sur de Marte hay agua líquida, muy salada, pero que no impediría la vida. Yo voy a hacer un argumento estadístico. A ver. Yo creo que si hay un caso, o sea, si usted está en un lugar, usted tiene que descontar que pueda haber otra persona. Hay más estrellas en el cielo que hemos detectado que granos de arena en las playas de todo el mundo en la Tierra. Repito, hay más estrellas detectadas en el espacio que granos de arena en todas las playas de la Tierra. No, pará, no estás exagerando ahí, Esteban. No, es un dato real. Me gustan las metáforas porque si no, te doy el número y nadie sabe de qué se trata. Me parece una metáfora como diciendo, bueno, hay mucho, pero ¿es literal eso? Es literal. Hay más estrellas detectadas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. ¿Usted cree que la existencia de vida, salvo que tenga usted un modelo un poco antropocéntrico y muy religioso, de que hubo un acto voluntario de creación únicamente en la Tierra, si la vida evoluciona, es muy probable que haya evolucionado en otro lugar. Altamente probable, yo diría seguro. Ahora, de ahí a que cualquier cosa que vuela y que no podemos explicar sea un marciano, hay un camino largo. Claro. Con lo cual, para vos, a lo mejor, puede llegar a haber vida mucho más cerca del lugar de donde lo estamos buscando. Sí, yo quiero hacer una diferencia. Una cosa es que haya vida y otra cosa es que haya inteligencia o tecnología, o cultura, ¿sí? Entonces, ya el hecho de descubrir algo que se desarrolló en otra línea evolutiva, que no sea la de la Tierra, sería un hito histórico, quizá irrepetido en la historia humana. Que haya otro lugar donde hay vida. De ahí a comunicarnos, esperemos un poco, ¿no? Porque también puede haber problema de que las civilizaciones se autodestruyan. Nosotros vamos derecho a ese camino. Y si las civilizaciones no duran más de 1 millón de años, no hay posibilidad de hacer viajes extraterrestres interestelares. Pero el hecho de que haya vida, yo creo que apuesto a que está Europa, un satélite del sistema joviano, que es todo un océano, tiene fumarolas de vapor. Hemos descubierto moléculas orgánicas en cometas, en asteroides, restos de fosfina en Venus, océanos en Marte. Me parece que, ojalá yo esté vivo aún, un día vamos a descubrir un mecanismo que se alimenta, se reproduce y muere, la definición de vida básica, en el sistema solar posiblemente. Vos sabés que leía el otro día un meme, casi esto es gracioso, ¿no? Leía el otro día un meme que decía que la prueba más irrefutable de que hay vida inteligente en otro lugar que no sea la Tierra es que no vienen. Sí. Esa podría ser que una civilización mucho más avanzada que nosotros tenga una regla que se ha usado mucho en ciencia ficción, en Star Trek, en las películas, que es la regla de no interferencia. ¿No? Hasta que una cultura no salga al espacio, no hacerse notar. Podría ser, pero son fantasmas. Yo creo que la realidad es que el día que tengamos un contacto se va a saber. Por eso hay mucha gente que me dice, yo vi un ovni. No, por lo que viste, sí, viste un objeto volador no identificado. Incluso he hablado con alguna gente de Estados Unidos que dice haber sido abducida. Entonces yo siempre les digo lo mismo, ¿por qué no te robaste un cenicero? Porque la verdad es que no tenemos ninguna prueba hasta ahora y es una pena. Va a ser un hito, ojalá funcione, ojalá nos crucemos, ojalá no haya una razón para no encontrarlo, pero el problema, voy a proyectar el problema que dijiste a otra cosa peor. Cuando buscamos lugares con vida posibles, también para ir a ocuparlos. Claro. Y ahí seríamos una plaga. Como manejamos las cosas, somos una plaga. Entonces, por ahí también es bueno que se mantengan lejos porque de lo que tocamos lo ensuciamos. Bien, perfecto. Esteban, te mando un abrazo. Gracias, Esteban Tablón. Un placer, hasta luego. Chao, hasta luego. Al principio del programa hablábamos de lo que fue la noticia dolorosa, ¿no? De la pérdida de Hugo Arana. Al principio con alguna información que no estaba demasiado clara, pero después se fue aclarando, ¿no, Julieta? Sí, Fernando, porque esta mañana finalmente el instituto, mejor dicho la clínica de colegiales, dio a conocer el parte del actor y confirmaron que murió de un paro cardíaco súbito, o sea, él ya tenía problemas preexistentes, se contagió de coronavirus. Cabe recordar que él termina internado porque había tenido un problema doméstico, como cualquiera de los que se pueden suceder en estos contextos, ¿no? También de encierro, así que su hijo lo encontró en su casa, lo llevó al hospital y bueno, finalmente
y lamentablemente lo despidieron en todas las redes sociales. Un actor que ha trascendido también las ideologías porque hubo cualquier cantidad de voces que se han reproducido ayer. Así que, bueno, fue una triste noticia de domingo y también en este contexto, ¿no? de que uno ve que el esfuerzo no se traduce en las cifras, ¿no? que realmente por eso de la marcha de hoy y demás. Julieta, digamos que sería el caso el de la muerte de Hugo Arana, de una muerte de alguien con coronavirus y no de coronavirus. Exactamente, que es lo que hablábamos un ratito antes, que es esa pequeña diferencia, pero bueno, obviamente, ¿no? Una persona mayor, 77 años, por ejemplo, bueno, estamos viendo en pantalla la despedida del presidente de la Nación, como decíamos recién, no solamente de la línea política del gobierno oficialista, sino también diferentes voces de la cultura argentina se han expresado, también muchísimos periodistas. Bueno, acá vemos a su colega Ricardo Darín, un tipo muy querido en el ambiente del espectáculo y que trascendió, como dijimos bien recién, las ideologías. Así que bueno, un emblema que despedimos por esta pandemia, por esta situación del coronavirus, un fanático de River. Mira, ahí está, esa foto es con el Beto Alonso y con Francescoli, ¿no? Quien pudiera estar ahí con ellos. Una muerte dolorosa, así que, pero cabe destacar también que las personas tienen que acercarse igual al médico, hacerse los chequeos. Es muy importante concurrir hoy en día, más allá del miedo, ¿no? que genera la pandemia, el coronavirus. Hay que seguir con todos los controles adelante, ¿no, Fernando? Exactamente. Bueno, a ver, lamentable pérdida la de Hugo Arana. Lo voy a saludar antes de ir a la pausa al senador Luis Nadenov, que ya está con nosotros. Luis, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por compartir este espacio en La Nación Más. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a hablar de varias cosas y varios temas. Obviamente el banderazo de hoy. Te quiero preguntar y quiero una opinión tuya sobre lo que yo considero el patrullaje sobre la noticia que están proponiendo desde un observatorio. Después de la pausa. ¿Cómo no? Foto celebra sus 50 años y tenemos una promo garantizada por los especialistas en premios. Mira que hice muchos concursos en mi vida, pero como este, ¡impresionante! Y yo, con los años que vengo dando premios, nunca vi nada así, ¿eh? Podés participar por uno de los 1500 changuitos. ¿Escuchaste, Silvio? ¡Son 1500 changuitos! ¡La cinta, Julián! Podés participar por uno de los 1500 changuitos. ¡Son un montón! De 20.000 pesos cada uno. ¡Son 20 luquitas! A ver, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, pensá en todo lo que te podés llevar. ¿Y si agregamos más marcas para sumar más chances? ¡Sí, dale! Nosotros, los especialistas en premios. Te lo garantizamos. ¡Feliz 50 aniversario para todos! Coto, cumplimos con vos. Eleonora Cole conduce PM, de lunes a viernes. De 16 a 18, acá, por La Nación Más. No te lo pierdas, en La Nación Más. ¿Usás placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos. Yo recomiendo Corega Tabs. Es práctico y funciona. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. S.C. Johnson, una compañía familiar. La famosa silla de la abuela. Le prometiste que la pondrías en el cuarto del bebé, pero ahora les da terror a todos. Vas a tener que hacer algo al respecto. El nuevo Blem con aceite de argán renueva la madera.
¡Wow! Le diste vida nuevamente. Lista para recibir al futuro miembro de la familia. Renová todo con Blem. Blem, reflejate. S.C. Johnson, una compañía familiar. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, Pipeta Power. Protección total. La actualidad en la mirada de uno de los mejores analistas políticos. Todos los lunes volvemos a encontrarnos con Carlos Pañi en Odisea Argentina. La Nación Más. Periodismo de calidad. Este delantal transforma a tu pequeña hija en una chef profesional. A ella también le gustaría probárselo. Raid Jeringas Mata Cucarachas elimina las cucarachas que ves y las que no, protegiendo lo que amás. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Transforma tu día. Dale vida. Con la combinación vibrante de notas de lavanda y jazmín. Concentradas en un solo toque. Merece fragancias así de increíbles. Glade Toque. El poder de la verdadera fragancia. Creada solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Desde hace ya un tiempo, existen las mamás 2.0, pero en Jumbo queremos homenajear a las mamás 2020. Las que este año tuvieron que reinventarse. Las que se especializaron en el trabajo en equipo. Las que se transformaron en expertas en verbos irregulares y en la tabla del 5. Las que pasaron menos tiempo con su familia y fueron más mamás que nunca. Las que se las arreglaron para estar cerca, pese a estar lejos. A las que empezamos a llamar esenciales, aunque para sus hijos ya lo eran. A todas las mamás 2020, Jumbo les desea un muy feliz día. Bueno, senador Luis Naidenov, gracias por esperarnos. Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿con qué expectativas de una nueva marcha, un nuevo banderazo de la oposición? ¿No cambian las consignas? ¿Siguen siendo las mismas? Siguen siendo las mismas, en primer lugar, por la insatisfacción colectiva. Y creo yo que también tiene que ver con el mensaje del presidente en la última conferencia de prensa con algunos gobernadores, donde ha estado ausente autocrítica. El gobierno no reconoce que la herramienta que se utilizó para enfrentar a la pandemia, que fue la cuarentena, es una herramienta que fracasó en su implementación. Nunca escucharon a la oposición cuando nosotros proponíamos lo que se denominaba una salida valvular intermitente en los primeros tiempos, donde el efecto contagio no era propagativo en toda la Argentina. Creo que la cuarentena, yo siempre lo he expresado, fue el gran negocio del gobierno para tapar sus propias inoperancias, las inoperancias en materia de gestión pública, pero en algún momento, bueno, nos encontramos con una sociedad encerrada, con una sociedad que ha dicho basta, y con un gobierno que no preparó ni a tiempo ni el sistema sanitario, y fundamentalmente, creo yo que es lo más importante, Fernando, la cuarentena era una herramienta breve y corta para preparar a la sociedad a convivir en el marco de la pandemia con distanciamiento social y responsabilidad social. El gobierno fue por el control de todo. Y en este tiempo, en estos 7 meses, se viven en la Argentina enormes distorsiones en materia de libertades, de libertad de transitar, en el ámbito interjurisdiccional, y en las propias jurisdicciones donde algunos intendentes prácticamente creen que son dueños de una propia república, donde no te separan con otras provincias límites, sino fronteras, y donde justamente el accionar del gobierno nacional ha estado ausente, dejó librado a los gobiernos provinciales potestades que tienen que ver con garantías que te debe brindar el propio Estado Nacional. Entonces, bueno, me parece a mí que este banderazo, que yo acompaño desde lo personal, acompaño toda manifestación de la sociedad, con respeto, con barbijos, con distanciamiento social, tiene que ver con una reacción, porque el gobierno siempre reacciona tarde.
hoy están pensando qué vamos a hacer en enero en materia de las vacaciones y hay un mundo económico que se derrumba. Entonces, a mí me parece que yo creo que la agenda que impuso el gobierno es una agenda muy personal, Fernando, en los últimos tiempos, una agenda de revancha o de impunidad. En realidad, independientemente de la agenda personal de la vicepresidenta, quizás sea la única agenda, Luis, porque el gobierno ha demostrado ausencia de gestión. ¿vos creés que la cuarentena después de 7 meses, en vez de ser una herramienta para controlar la pandemia, se transformó en un plan de gobierno? La cuarentena fue el único plan de dos planes. Había una hoja de ruta clara en materia de justicia donde el gobierno está alineado, ya lo vimos con el procurador, la Corte y bueno, la judicialización de todas las reglas democráticas que se han roto en la Argentina, el arreglo de la deuda y ante la ausencia de plan, la cuarentena. El gobierno nunca concilió pandemia, nunca concilió cuarentena con libertades. Ha limitado como herramienta política la cuarentena, pero con un control social peligroso y que fracasó en todas sus dimensiones. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene un gran problema. Primero, no supo escuchar. La soberbia te jugó una mala pasada. Hay que acordarse cuando cuestionábamos a Suecia, cuestionábamos a Chile y a los Países Vascos. Y hoy los números demuestran lo contrario. Faltó humildad. En segundo lugar, tampoco escucharon, ni miraron, ni observaron las experiencias de otros países que fueron exitosas. Encerraron en esta herramienta pensando que ganaban tiempo. Yo creo que hubo una especulación, te diría, inhumana con la cuarentena. Especularon con la cuarentena y con el encierro para encontrarle una salida y encontrar un plan que el gobierno no lo tiene. Entonces, este negocio de la cuarentena te llevó al peor de los caminos. Hoy estamos en octubre. Hoy estamos con medidas a los manotazos, pensando qué se puede hacer en las vacaciones, porque no hay reacción del sector turístico, porque las economías regionales están destruidas. Entonces, hay una cuota de responsabilidad en la pandemia, pero la cuota de responsabilidad del gobierno por no tener un plan en plena crisis es enorme. Entonces, me parece a mí que todos los días lo que se observa desde el Ejecutivo, lo que observamos nosotros, es no solamente un preocupante desgaste, porque los números van y vienen. Hay una preocupación porque no hay agenda, no hay hoja de ruta y no tienen plan, ni para la emergencia. Luis, en materia económica, las decisiones que tomó el gobierno en el último mes, ¿no pueden haber apuntalado también esta movilización y ser uno de los principales puntos de reclamo? No, a ver, porque los factores que movilizan a la sociedad son fundamentalmente la incertidumbre y la falta de previsibilidad. Y yo creo que, hay veces donde en la historia política argentina la economía contamina la política y se llevó puesto momentos difíciles de determinados gobiernos, en otros la política, la economía, pero hoy la política te embarra la cancha. Las malas decisiones en lo político y no priorizar la agenda de la sociedad es lo que te moviliza. Entonces vos podés tomar, en otros tiempos una buena decisión. Por ejemplo, una decisión como la reducción de 3 puntos en las retenciones. ¿Pero por qué están destinadas al fracaso? Porque son medidas de corto plazo, porque solamente duran 3 meses, porque no hay previsibilidad, no hay un programa, ni siquiera... el gobierno debería intentar. La única hoja de ruta que lo ha hecho es desde el discurso, pero nunca lo llevó a la práctica. En situaciones de crisis, en una Argentina que, como lo dice el propio gobierno, arrastra crisis recurrentes, macroeconómicas de más de 70 años, no tenés que recurrir a la herramienta del acuerdo. Pero el acuerdo político, no está en el ADN del gobierno de Alberto Fernández. Luis, al principio hablabas de quita de libertades de parte del gobierno. ¿El cepo al dólar, o el super cepo o el cepo del cepo, lo podés incluir dentro de esa quita de libertades? El cepo al dólar tiene que ver con la pérdida de confianza, no con la quita de libertades. Es una herramienta que se utilizó de arranque para tratar de contener, pero toda medida restrictiva termina mal. Estas recetas ya las vivimos en el pasado. Acuérdense, arrancamos con un cepo chico, con un Axel Kicillof y terminamos con 5 tipos de cambio, terminamos en default. Estas son recetas que
que ya la vivimos, pero con un agravante, Esto es peor que la crisis del 2001. Esto es peor. Tenemos emisión récord. A ver, el único capital sustentable es la maquinita, y el monopolio de la maquinita la tiene el gobierno. No tenés reservas en el Banco Central. Las medidas son espasmódicas. Las pymes se derrumban, no hay contención y falta un plan. Me parece a mí que al gobierno le falta, sinceramente, un equipo económico que dé solvencia, macro. Falta volumen político en el gobierno. Hace aguas el gobierno. ¿Tiene que ver eso con las versiones que hubo de cambio de gabinete, sobre todo en materia económica en las últimas horas? ¿Crees que se necesita refrescar un poco el gabinete económico? Yo creo que sí, creo que hace falta un verdadero equipo económico que dé mayor sustento y que genere confianza y recupero de expectativas en la sociedad. Creo que cuentan con el acompañamiento de los gremios, que se mantienen en un respetuoso silencio, cuentan con el acompañamiento, del frente que gobierna y de una oposición también que actúa con mucha responsabilidad. Que cuando tuvimos que acompañar las leyes para que se reestructuren la deuda, ahí estuvimos. Lógicamente que marcamos la cancha cuando se trata de cualquier límite o intento de llevarse puesto o el Poder Judicial, las libertades o este alocado proyecto de, así como existe, son adictos al cepo, así está como el cepo cambiador y ahora van por el cepo a un cepo mediático, ¿no? Un cepo de la información. Eso te quería preguntar, Luis, ¿qué opinas de este intento de poner un observatorio de las supuestas noticias falsas? Ese observatorio de las supuestas noticias falsas tiene que ver, Fernando, con las materias pendientes y con el encono y la revancha del kirchnerismo del cual Alberto Fernández parte con los medios. Allá por el 2008-2009, acordate, primero fue el campo y después fueron los medios. Y juicios populares y los periodistas cuestionados en plena plaza pública y con la ley de medios que condujo al fracaso. Este observatorio es una limitación al derecho de expresión. Es ponerle un freno a la libertad y al límite de la palabra. Es decir, construir un nuevo relato. La única palabra válida son de aquellos medios que responden a la línea política del gobierno. Lógicamente que también, cuando la política no encuentra orden y hay ruptura de reglas democráticas, vos tenés 3 rupturas de reglas democráticas en la Argentina. La ruptura de reglas democráticas cuando avanzás ante la justicia, entonces no lo resuelve la política y será la Corte la que tiene que resolver con los persaltos. La ruptura de reglas democráticas de la convivencia civilizada, que se ha dado fundamentalmente en el ámbito de las cámaras, y ahora tenés que sumarlo la ruptura de reglas democráticas de la garantía de las libertades individuales, libertad de circulación y ataque contra la libertad de prensa en la Argentina. Bien. Luis, gracias por la charla con La Nación Más. No, gracias a ustedes, Fernando. Senador Nacional, Luis Naidenov. Me voy de un senador a un diputado. Voy a saludar al diputado Carlos Heller, diputado del Frente de Todos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarte. Igualmente, Carlos. Voy a empezar con este tema que es con el que terminaba con Naidenov. ¿Qué opina del intento de poner un observatorio para observar, verificar y desarticular, según las palabras que utiliza el observatorio, supuestas noticias falsas? ¿Qué te parece? Que no van a dar abasto. ¿Y te parece bien? Mirá, a mí lo que me parece mal es que haya noticias falsas. Realmente, a mí me parece horrible que, por ejemplo, un día aparezca una noticia que dice el viernes va a haber feriado bancario, el lunes te van a confiscar los depósitos, cosas por el estilo, que se haga terrorismo, que se meta en redes cosas que no tienen nada que ver con la realidad y que deforman y asustan y preocupan. Así que se observe de qué se trata, en principio no me parece mal. A mí me suena a patrullaje. Y además, digo una cosa, no solo eso, sino que la verdad que si ahora no dan abasto, en la década pasada del kirchnerismo, con el INDEC dando la cifra de inflación, con Cristina dando la cifra de pobreza y con Capitanich diciendo que no había desnutrición, no hubieran dado abasto, hubiesen tenido que poner sucursales directamente.
Es probable, pero vos me estabas preguntando por lo que pasaba ahora. Si querés hablamos de lo que pasa ahora, si querés hablamos de lo que pasaba antes. No, hablemos de lo que pasa ahora. Lo que pasa es que como vos me decís que no iban a dar abasto, yo creo que antes no iban a dar abasto. No van a dar abasto, hay una fábrica de noticias falsas que es horrible. Mirá, el día lunes de la semana pasada, los diarios titulaban, fracasó la rebaja de las retenciones, los productores no liquidan, y todavía no se había publicado en el boletín oficial la noticia, digamos, la resolución que habilitaba la baja de las retenciones. ¿No te parece una noticia falsa, una manera de inducir Carlos, de forma negativa? ¿A vos no te es una noticia? ¿No te parece es una noticia que falsa? Pero perdóname, ¿no te parece, más allá de si es falsa o no es falsa, que siempre existió eso? ¿No te parece que es el televidente, el oyente, el lector el que tiene que determinar qué medio le está mintiendo o no le está mintiendo y seguir o no ¿Y por qué? comprando ¿no? ese medio? No. Y además te digo una cosa, ¿quién está en condiciones de decir quién es tiene catadura moral para observar y desarticular una supuesta medida falsa, además evaluada por el que la está evaluando, ¿no? Vivís en un país democrático, Carlota, claro, que elige autoridades a través de la voluntad popular, la gente, vos, yo, los ciudadanos, que expresamos a través de una cosa que se llama voto nuestras preferencias. Eso permite construir gobiernos. Esos gobiernos tienen herramientas, institutos, sancionan leyes, dictan normas que le devienen de ese mandato popular. Por eso, periódicamente, la sociedad, la ciudadanía, vos, yo y todos los demás, tenemos la oportunidad de expresar nuestro acuerdo y nuestro desacuerdo. Vivimos en una sociedad que dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes, y los representantes del pueblo tienen el mandato y el atributo para crear leyes, sacar resoluciones, etcétera, etcétera, porque lo contrario, estamos negando el famoso republicanismo, el famoso respeto de las instituciones, la famosa división de poderes, que termina pareciendo que solo sirve si es afín a ciertos puntos de vista, si va para cierto lado, si defiende determinados intereses. En caso contrario, se convierte en antirrepublicana, en antidemocrática, etcétera, etcétera, etcétera. Es que vos sabés que precisamente cuando yo digo que se trata de un patrullaje sobre la noticia y el pensamiento, es porque creo que se pone, con este observatorio, en riesgo todo lo que acabas de describir, que te escuché atentamente. Creo que con ese observatorio se pone la libertad que vos acabas de describir en riesgo, porque para mí estas cosas se ponían en riesgo, por ejemplo, cuando yo lo escuchaba al expresidente Macri decir: si estos jueces no hacen lo que esperamos, ponemos otros. O cuando la escucho a Patricia Bullrich decir: miren, señores jueces, que nosotros tenemos la llave para la elección de los jueces. Pero Carlos, está pasando ahora. Cristina se quiere sacar de encima a los jueces que supuestamente la perjudicaron. Es cierto. Bueno, está bien. No es cierto según tu forma de observarlo. Ninguno de los jueces que están cuestionados tiene que ver con ninguna causa en la que esté involucrada Cristina. Es una falacia, es total. Los jueces que la están juzgando, ¿cómo que no? Si los quiso mover, ahora está... No, revisá, Carlota, por favor, revisá los juicios, los juzgados en los que están involucradas causas que involucran a Cristina. En los tribunales. Tienen que ver sí, todos están en los tribunales. ¿Cuáles de esas causas están en manos de esos jueces que están cuestionados? Eso es lo que te estoy diciendo. Te vas a sorprender. Nos vamos a ir por las ramas en todo lo que estamos hablando. Ahora no hice más que contestarte todo lo que vos me dijiste. No, pero estoy diciendo nos vamos a ir, no te vas por las ramas. Está bien, y está bien, porque siempre es muy rico charlar con vos, lo sabés, porque hemos hablado un montón de veces. Infinidad de veces, y yo por eso cada vez que me invitás lo acepto. Está muy bien, está muy bien. Yo observo con mucha preocupación, y me parece un patrullaje al pensamiento del observatorio. Bueno. Evidentemente, vos crees otra cosa y te respeto. Vamos a temas de actualidad política. ¿Qué sabés del gabinete, vos que sos un hombre informado? ¿Existe la posibilidad de que haya cambio y movimientos? No, absolutamente nada. Creo que forma parte también de esos climas que se crean.
Yo voy a partir de una cosa, a ver si lo puedo decir lo más claro para que se entienda. Gobierna una coalición que se conformó claramente. Esa coalición no tiene por qué a priori tener pensamiento uniforme en todo. Y hasta diría que es saludable que sea así. Y para eso se debate, se discute. Escribanía, que está todo digitado, que hay uno que dice lo que hay que hacer y los demás hacen. Así que para mí siempre saber que se discute es saludable. El tema es si están luego los que toman las decisiones, y los que toman las decisiones son las que las tienen que tomar. El presidente de la Nación, por ejemplo, fue clarísimo. El enfrentamiento entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Yo estuve en todas las reuniones y había opiniones diversas, se discutieron, se acordó y después se actúa. Y la última palabra la tiene el ministro de Economía, así que está clarito. Y no hay que asustarse de que existan puntos. Hay crisis, hay dificultades, hay problemas de todo tipo. ¿Y por qué no va a haber opiniones matizadas respecto de cómo se resuelven? Yo creo que no tiene nada de malo y que haya matices en esas opiniones no tiene que derivar cada vez que haya un matiz en una discusión en que eso requiere un cambio de gabinete. Carlos, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez. Hola, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo va? ¿Cómo ve la situación cambiaria en sí como economista, sobre todo? ¿Qué le genera, digo, que, por ejemplo, estemos hablando de un dólar blue casi cerca de los 170 pesos, que el dólar oficial esté apenas por encima de los 80, o no hay que prestarle atención al blue porque es ilegal? Le voy a contestar. Mire, yo veía anoche a un economista, lo voy a nombrar, a Melconian, que reconocía que el tipo de cambio oficial es competitivo comparado con la evolución del tipo de cambio oficial histórico y que es suficiente y razonable para el comercio exterior argentino, que es para lo que esencialmente hace falta tener divisas en un país. Sin embargo, decía que la expectativa que instalaba el dólar ilegal forzaba que había que devaluar. Francamente, yo estoy en la antípoda de ese pensamiento, porque la historia de la Argentina es... Yo le preguntaría a usted, dígame, ¿qué va a pasar si los precios de las cosas se acomodan a ese dólar ilegal o a ese dólar informal o como usted le quiera llamar? Va a haber una inflación descontrolada, va a haber más ajustes. Mire, la manera más práctica, histórica de ajustar es devaluar, porque automáticamente la devaluación va a los precios. Entonces, la responsabilidad del gobierno es lograr que el tipo de cambio con el que se maneja el comercio exterior, el tipo de cambio que el país necesita para las importaciones que le hacen falta para poder seguir funcionando, el dólar que reciben los distintos sectores para que lo que producen tenga relación con los costos de producción que tiene, se mantenga estable. Eso tiene complejidades y puede requerir medidas puntuales respecto de una determinada producción porque pasan cosas. Cuando usted habla de exportar, no depende solo de sus costos, sino de cuestiones globales. Por ejemplo, usted puede tener una sobreproducción de aceitunas en el mundo y entonces el productor de aceitunas se encuentra con que este tipo de cambio no le compensa los costos porque cae el precio internacional. Y entonces usted tiene que dar un subsidio para sostener esa actividad. O inversa, pero eso no lo tiene que llevar a devaluar ahora, Carlos, y hacer que todos los precios de la economía, porque después cuando devaluamos, entonces la harina es más cara, el pan es más caro, los fideos son más caros, la carne es más cara, y lo que baja y el que pierde es el salario. Lo que pierde, el mayor problema que tiene la Argentina son el 40 y pico % de pobres, y las devaluaciones generan más pobreza, nunca puede ser la solución. Ahora, los formadores de precios, ¿no están más atentos hoy a ese 167 que cerró el viernes el blue o sí, que al oficial de 82? Porque da la sensación... Pero lo mismo, porque hacen el cálculo de cuánto deberían ganar con ese tipo de cambio y no con sus costos, compañero. Le pido que lo piense y le pido que piense lo que pasaría. Mire, cada vez que se entró... yo me acuerdo siempre de Pratgay cuando asumieron la gestión de Macri, dijo, no, vamos a devaluar porque los precios ya están al tipo de cambio de 9 pesos, era creo en ese momento, que lo llevaron a 16, ya está a 16.
Hubo una explosión inflacionaria, no funciona así la economía, es mentira. Todas las veces que se hizo eso, lo único que se generó es más pobreza. Lo único que se generó es que los precios aumentaron de una manera enorme y se aceleró el proceso inflacionario, porque dentro de 3 meses hay que recomponer los salarios, porque si no la cosa explota. Y cuando se recomponen los salarios, viene usted de vuelta y dice que hay que devaluar. Entonces, la Argentina está manejando muy bien la política cambiaria, porque no deja que se atrase el tipo de cambio, que está evolucionando pari passu con la inflación. Es decir, no hay atraso cambiario. Le está dando a los productores agropecuarios una ventana transitoria para mejorarle la rentabilidad. Le está habilitando mecanismos para que puedan ahorrar en pesos ajustables por la variación del tipo de cambio oficial. Es decir, que si pasara eso que temen, estarían cubiertos. Y eso se llama tratar de ir construyendo una política propia, porque la Argentina tiene que salir de ese esquema bimonetario y tiene que ir a un esquema donde su propia moneda sea la moneda que regula las actividades de la actividad económica. Carlos, último tema tiene que ver con el impuesto a la riqueza o el impuesto... Esto no es aporte solidario. Aporte solidario, perfecto. Sí. ¿Hubo o no hubo boicot al banco, al Credicop, por parte de productores? No. Hubo un intento de algunas sociedades rurales, que hicieron un llamado a que la gente cierre sus cuentas en el banco. Sí. Y debo decir que por lo menos lo que sucedió hasta el viernes a las 4 de la tarde, nosotros no tuvimos ningún registro. También quiero decir de paso, Carnota, que es absolutamente falsa esa idea que instalan sobre los chacareros, el valor de los campos, etcétera, etcétera. Mirá, yo estuvimos trabajando con mi equipo, con los datos que disponemos, haciendo proyecciones y demás. Y sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados por el aporte que declaran inmuebles rurales, escúchame bien, estos campos en promedio representan el 2.4% de sus patrimonios. 2.4% de sus patrimonios en promedio en las 9.290 y pico de personas que serían alcanzadas por esta medida. Y la otra cuestión de que van a tener que vender los campos para poder pagar y demás, según esas mismas proyecciones, la liquidez que tienen esos 9.200 y pico es 25 veces más el aporte que tendrían que pagar. Así que puede ser que haya algún caso particular que pase eso que dicen, pero lo que nos dice, primero vuelvo, el 0,02% de la población está alcanzada. Voy a repetir, 0,02. El 0,8% de todos los que presentan declaraciones juradas. Es decir, menos del 1% del total de las personas que presentan declaraciones juradas estaría alcanzada. ¿Sabés cuánta patrimonio tienen declarado ese 0,8%? El 49 y pico % de todo lo declarado en el país como riqueza por los 880 y tantos mil personas, por los 880 y tantas mil personas que declaran bienes personales. Repito, en el país hay 880 y pico de mil personas que presentan declaración de bienes personales. De esas, menos del 1% estarían alcanzadas por eso. Dentro de ese 1%, 253 personas aportarían casi el 50% y 650 personas aportarían el 60%. Así que plantear esto como un problema, miren, yo digo, lo llamamos aporte solidario extraordinario por única vez para ayudar a paliar los efectos de la pandemia en una situación extraordinaria, grave, única y ojalá no repetible. Carlos, igual... La pregunta es, ¿será por única vez? Seguro que va a ser por única vez. Porque no puede ser por única vez porque así es el proyecto. Eso no quiere decir, porque yo creo que la Argentina se debe una discusión profunda sobre su sistema impositivo. Y te voy a decir otra cosa. Sí. Viven diciendo que la Argentina tiene una enorme presión impositiva. Apareció un análisis de la CEPAL esta semana. El promedio de presión impositiva de la Argentina es menor que la de Brasil y es menor que la del Uruguay.
Lo que pasa es que por ahí la composición es distinta. Nosotros tenemos mucho más impuestos horizontales que alcanzan a la totalidad de la población y menos impuestos progresivos. Sí, pero no, y además hay que ver cuál es la retribución del impuesto, ¿no?, que uno paga. Sí, claro, pero también te puedo intentar contestar eso. Sí. Si no tuviéramos que gastar tanta plata en pagar intereses de la deuda, podríamos utilizar esos ingresos para mejorar los servicios públicos para toda la población, como va a pasar con muchas de las partidas que se están incrementando en el proyecto de presupuesto. Entramos en un rulo de discusión que nos va a llevar todo el programa y seguramente lo podemos seguir no debatiendo. No he hecho más que contestar sus preguntas, querido amigo. Ya lo sé. Digo, lo que pasa es que tus respuestas me generan una repregunta, que a su vez te genera una respuesta que me genera otra repregunta. Estoy a la orden. No, Estoy ya a la lo sé. orden. A mí me encanta discutir con usted al aire y en privado, así que cuando guste estamos disponibles. Carlos, un abrazo, gracias. Otro para vos. Carlos Heller. Siempre es un placer hablar con Carlos Heller porque la verdad que le pone el pecho a las balas, es muy lúcido contestando y por supuesto tiene sus argumentos, válidos para algunos, no válidos para otros, pero los tiene. ¿Está Julieta con información? Acá estamos, Fernando. Sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema para saber cómo se viene el clima el fin de semana, así que si te parece podemos presentar a nuestro especialista, Dale. Diego Angeli, que seguramente está ahí ya conectado. Hola Diego, bienvenido a Más Info. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se viene ese fin de semana? ¿Qué esperamos acá en Argentina? Estamos teniendo el fin de semana largo con una tarde muy agradable, con mucho sol, un día que empezó con cielo nublado, con también temperaturas más frescas en esta saga, en esta hilera de días que van a seguir teniendo mañanas frescas, pero ya lentamente nos vamos distanciando del frío. Bien, para hoy una máxima de 22 grados, para mañana martes 23, otra tarde templada. El miércoles tenemos una jornada con temperatura primaveral, pero perdemos el sol, descenso de aire caliente con mucha nubosidad, pero sin previsión de lluvias, máxima 26. El jueves también sigue el mercurio de buen humor con 24 de máxima. Estamos ahí con mañanas que ya dejan de ser frías, todavía siguen frescas y con tardes muy agradables. No hay previsión por lo menos de lluvia en el corto plazo. Hoy es una jornada de mucho calor en el norte argentino. Les contamos a todos 36 grados para Formosa, 35 grados para Resistencia, para Corrientes, 32 grados en Posadas, 31 grados en Tucumán, temperatura alta, también veraniega en el norte, especialmente el litoral. Así, entonces están las cosas lejos del frío y con mucho calor suave a mitad de semana. Diego, viste que te dije el fin de semana al principio, porque claro, yo tenía en la cabeza el tema de las lluvias, que bueno, por lo menos acá en Buenos Aires fue algo que no llegó finalmente, ¿no? Un poquito el sábado a la noche y en realidad, más allá de que muchos por ahí pudieron sacar la mesa afuera, por ahí algunos inclusive les benefició que no haya llovido, seguimos en déficit hídrico, esperábamos lluvia, esperábamos precipitación que nos ayudara con el tema de incendios forestales, de sequías, y lamentablemente no vino. Pero bueno, permitió por lo menos que muchos puedan disfrutar de este fin de semana largo. Bueno, ¿y tenemos algún fenómeno esta semana? Bueno, hace pocos días nada más hablábamos de cómo sería la llegada, ¿no?, del huracán Delta a Estados Unidos. ¿Qué repercusiones hubo al final? Delta ahora sí devaluado, convertido en un, digamos, ciclón subtropical, pero las consecuencias del paso por un derrotero por donde ya había pasado Gama en México y donde ya había pasado Laura en Estados Unidos, Delta se fue, digamos, topando con situaciones donde ya había habido desastre anteriormente y lo que nos dejó fue inundaciones, postes caídos, cortes de electricidad en gran parte de lo que es México y el sur de Estados Unidos, 2 muertos en Luisiana, viento tornádico, árboles tumbados, vamos a ver techos arrancados, mucha lluvia, todo el daño y sobrellovido mojado porque Delta sobrevoló varias zonas que ya habían tenido y habían sufrido el embate de ciclones anteriores. Ha sido una temporada realmente muy intensa, varias tormentas que sacudieron también toda la península de Yucatán. Y no solamente eso, sino que el sector turístico, especialmente lo que es Tulum, Cozumel, Cancún, que había sufrido y sufre mucho por todo el tema de la pandemia, también sufrió el azote del paso de Delta por la cantidad de hoteles destrozados, la gran cantidad de infraestructura turística
que sufrió daño estructural. Y bien, también las imágenes de Estados Unidos de inundaciones. Recién hoy, Julieta, la gente empieza a volver a sus casas en Luisiana. Bueno, Diego, muy claro como siempre. Estaremos atentos entonces a la evolución de toda esta destrucción, ¿no? Que seguramente será un saldo negativo económicamente. Y mañana seguramente nos comunicamos con vos nuevamente. Gracias. Sigue Fernando. Bueno, y la información internacional nos lleva a Armenia. El problema grave que hay entre Armenia y Azerbaiyán puede llegar a encontrar alguna solución si es que prospera el diálogo por la paz que se está intentando por lo menos, ¿no? Está Pablo Desmeropian en línea, un argentino viviendo allá. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Pablo, ¿cómo está la situación ahora? Contanos. Mirá, la situación está difícil porque si bien hace un día atrás se había acordado en Moscú, los dos cancilleres de Armenia y Azerbaiyán, un alto al fuego por razones humanitarias, a las pocas horas Azerbaiyán no cumplió el alto al fuego y empezó a bombardear nuevamente la ciudad de Stepanakert, como ahí ves en las imágenes. En ningún momento frenó con sus ataques. E incluso esos ataques que hace son con armas prohibidas, que son bombas de racimo, se llaman, que es una bomba que cuando cae no explota en su lugar, sino que cuando explota se derrama como si fuera un racimo de uvas y genera mucho daño y muchas bajas y muchos daños sobre todo en todo lo que hay. Es muy ruidosa y asusta mucho. A su vez, desde hoy a la mañana, siguen intentando entrar en esa línea de defensa que está marcada entre Azerbaiyán y Artsaj, o Karabaj, que es lo mismo, intentando entrar en una ciudad para poder conquistarla. Y están con un despliegue de mucho armamento pesado que bombardean desde lejos, e incluso con el apoyo de Turquía, que ya es explícito, con los aviones F-16 del ejército turco que atacan sobre población civil. A su vez, encima se agrega que no solo es el ejército azerbaiyano, o sea, Azerbaiyán, Turquía, sino que también traen terroristas del ISIS para que peleen en ese frente contra Artsaj. Diego Laje. Sí, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Me interesa saber varias cosas. La primera es cómo estás viendo el estado de movilización en Armenia. ¿Armenia está totalmente movilizada? ¿Qué tal, Diego? Sí, Armenia está totalmente movilizada, a tal punto que toda la reserva y todo el ejército, más todos los voluntarios que se han anotado para ir a la zona de batalla, están yendo y están en ese lugar. Y los que quedan aquí, se ve mucho en la calle como la gente con el ánimo bien alto va juntando alimentos, agua, demás productos que va haciendo falta en la zona de combate. Hay faltantes de productos. Algo que normalmente pasa en guerra es que los suministros se envían al frente. ¿Estás empezando a ver faltante de productos en Armenia propiamente dicho? No hay desabastecimiento, hay de todo. Sigue entrando como sigue entrando la mercadería y no falta nada. Lo que va pasando es que esas entregas de ayuda humanitaria, por llamarla, no es solo a la zona de conflicto, también a todos los desplazados, porque Azerbaiyán con Turquía, al atacar sobre población civil en Stepanakert, que es la capital de Artsaj, toda esa población, alrededor de más de 50, 70 mil personas, se desplazan porque están bajo una lluvia de bombas constantemente y se han venido todos hacia Armenia, hacia distintas ciudades, incluso acá en Yerevan. Entonces también hay todo un sistema de la gente que va ayudando a los compatriotas, digamos, que están viniendo y se quedan acá en Armenia. Sí, Pablo, justamente con esto hay una noticia importante. El fin de semana hubo un alto el fuego humanitario supuestamente para que la Cruz Roja entre y haga ayuda humanitaria. Quiero saber si en este momento la Cruz Roja está operando fuerte con campos de refugiados, recibiendo esta oleada de gente que tiene que irse de su casa porque, esencialmente, se la volaron, digamos, se la bombardearon, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. 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 Tal cual.
Mirá, nosotros no tenemos desplazamientos con carpas de refugiados de esa manera, porque toda la población fue acogida acá dentro del territorio de Armenia en las distintas casas de familia, gente que recibe a los refugiados, que los pone. Más que de refugiados son desplazados en este momento, porque en algún momento pensamos volver a nuestros lugares. La Cruz Roja tenía que ir a hacer el intercambio de cuerpos, pero Azerbaiyán ataca y la Cruz Roja se retiró, no va a esa línea, esa zona de conflicto porque está bajo ataque, entonces no puede ni siquiera cumplir su misión, que era este alto el fuego humanitario. Duró 8 horas, es más, está confirmado, a las 12 del mediodía era el alto el fuego, a las 2:05 dispararon un cohete sobre una ciudad. Parece una película hoy por hoy, pero es Azerbaiyán con la mano de Turquía que intenta perpetuar lo que comenzó en 1915, que es el genocidio de todos los armenios, porque su idea es el expansionismo turco, el panturquismo, de poder completar de una punta a la otra todo lo que es turco, pero en el medio se encuentra Armenia. Y hoy, en vez de atacar o generar ese genocidio del lado de Turquía, lo hace a través de su país hermano, digamos, porque son turcos, hablan en turco, tienen las mismas costumbres, comparten la misma religión, y a través de este proceso, digamos, de entrar en forma violenta a través de ataques pero desproporcionados. Imagínate el ejército turco directamente atacando en comando sobre la línea de defensa de Artsaj, que somos un país mucho menor, más pobres y con menos estructura, digamos, de combate. Así todo, Muchas hace gracias. 14 días que... Se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias. Tenemos que seguir, por supuesto. En este momento se cuentan más de medio millar de víctimas. Sí. Decime, Solamente quería decir una cosa como conclusión, que si Turquía genocida y Azerbaiyán bajan las armas, va a haber paz en la zona. Pero si Armenia baja las armas, se va a concretar ese genocidio. Y eso no puede pasar ya en esta altura de un siglo XXI, permitir esa clase de cosas. Y pedimos el reconocimiento de la República de Artsaj para que pueda fijar sus límites, pueda fijar sus fronteras y pueda empezar a relacionarse como un país concreto y poder defender sus derechos, que está en el derecho de la autodeterminación del pueblo que lo decidió. Bien, Pablo, gracias por el contacto con La Nación Más. Pablo de Meropián desde Armenia. Gracias, Pablo. Tenemos que hacer una pausa. Cuando volvamos, todo lo que está pasando en la calle. Atención, convocada la marcha para las 5 de la tarde hoy en el Obelisco, un banderazo de la oposición. Pero atención, que están llegando grupos del kirchnerismo a apoyar a favor del gobierno a algunos de los puntos donde estaban convocadas las marchas. Esto, por ejemplo, está pasando en la Quinta de Olivos, lugar donde sabemos que siempre, además, también, cuando hay una convocatoria opositora, se nuclean también banderas y manifestantes en contra del gobierno. Así que estamos con mucha atención de lo que está pasando en la calle y obviamente lo vamos a tener con nuestros móviles. Hacemos la pausa y ya venimos. Comodidad es pagar la primera cuota en el 2021. Vení a Somier Center y llévate el mejor descanso a mitad de precio. Tenés 50% off en productos seleccionados y 18 cuotas sin interés. Además, si compras hoy, lo empezás a pagar recién a los 90 días. No te lo pierdas. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Cuando realmente importa, confía en Ayudí. Ma, ¿qué significa sin fondos? Porque usé tu tarjeta para comprar vidas del juego y me salió eso. Si tu noche se va a arruinar, que no sea por los mosquitos. Usa Fuji todos los días y manténlos alejados. Fuji, protege como vos. SC Johnson, una compañía familiar. Hay polillas en tu casa. Deja de disimular. Usa Raid Matapolillas y larvas en aerosol, que protege tu ropa sin mancharla y por toda la temporada. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson, una compañía familiar.
Eleonora Cole conduce PM. De lunes a viernes. De 16 a 18, acá, por La Nación Más. No te lo pierdas, en La Nación Más. Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. El nuevo Lisoform concentrado rinde hasta 30 veces más que otros limpiadores y elimina el 99,9% de virus y bacterias para que tus hijos disfruten del piso de tu casa. Hace que cada momento valga. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Este es un paso adelante, como cuando usas Raid. SC Johnson, una compañía familiar. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Como mamá, me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Así que en lugar de elegir otras leches, yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Tu hijo es selectivo a la hora de comer, pero desde que le compraste esta lanchera, come todo lo que le pones dentro. Y ella también. Usa Raid mata cucarachas en aerosol que te protege por hasta 6 semanas. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson. Descubrí el nuevo Glade automático Repuesto Económico, con verdaderas fragancias como notas de limón y hierbas, o notas de lavanda y vainilla, para despertar tus sentimientos. Ahora con un pack económico de Glade automático, podés hacer cada día florecer y llenar tu vida con fragancias, creadas solo por Glade. Nuevo Glade automático pack económico. SC Johnson, una compañía familiar. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso lanzamos el nuevo ala líquido para diluir, que rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. El nuevo ala líquido para diluir te conviene. Tenés resultados imbatibles contra las manchas gastando menos. Más claro, échale ala. Vamos a saludar y va a participar con nosotros en La Nación Más Victoria Tolosa Paz. Ella es la coordinadora, voy a decirlo bien, Victoria, para no equivocarme. Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Está bien ahí, ¿no? Sí, Fernando, muy buenas tardes. Y yo te preguntaría, ¿cómo te está yendo en la coordinación, en la presidencia de esta coordinación? Bueno, más bien cómo nos está yendo a argentinas y argentinas desde el 10 de diciembre cuando asumí esta enorme responsabilidad, no solamente de articular las políticas sociales, Fernando, sino coordinar a Argentina contra el hambre. Entendíamos desde la propia asunción de nuestro presidente que la Argentina tenía niveles de pobreza y de marginalidad muy profundos y que la pandemia no hizo más que agravar esta situación compleja, pero ya arrancamos la gestión poniendo el norte en los sectores que no podían estar y no podían soportar más esta vida sin alimentos, sin el acceso a un ingreso que permitiera mínimamente garantizar la alimentación adecuada. Así que lo que no imaginábamos, está claro, era que el 19 de marzo en la Argentina iba a ingresar esta pandemia que puso en jaque la vida de argentinas y argentinas y que lamentablemente todos los días confirmamos el deceso, la muerte, el fallecimiento de más de 500 compatriotas, ¿no? La Comisión contra el Hambre, que se reunió en Puerto Madero allí en el verano, que entendimos y vimos que tenía una misión muy importante. Después quedó trunca, o por lo menos quedó en una pausa por el tema de la pandemia. Todo quedó en una pausa, ¿no? Por el tema de la pandemia. ¿Hoy está trabajando? Sí, nosotros en realidad, como decís vos, hubo un tiempo aproximadamente de 90 días donde esa comisión no se reunió, pero eso no quiere decir que se suspendió el objetivo primario, que fue la asistencia enorme ubicada en pandemia. Si hay algo que se sabe en la Argentina, y incluso fue muy criticado por algunas voces de la oposición, fue la batería de políticas sociales
implementadas en pandemia para dar cobertura, no solamente a los sectores que ya estaban desprotegidos, esto es las mamás con la UH, con la tarjeta alimentar, los bonos de la UH, el bono de la UE, sino la batería del IFE, que fue a cubrir justamente la informalidad laboral en la República Argentina. Hicimos una segunda reunión después de iniciada la pandemia en Argentina y ahí nos volvimos a convocar y estas últimas semanas venimos de encuentros ya en comisiones separadas bien con lo que es cobertura alimentaria, con lo que es producción de alimentos y con lo que es calidad nutricional. 3 de los ejes que van a llevar, por supuesto, durante toda la gestión de Alberto Fernández, la coordinación entre el sector público también y privado, porque acá, Fernando, hay que decir que también los hombres y mujeres del sector privado ayudan desde Argentina contra el Hambre, desde articular donaciones hasta donar, por ejemplo, obras de infraestructura muy importantes como fueron los pozos construidos de agua potable, por ejemplo, en el norte salteño. Cuando hablamos de coordinar políticas sociales en la Argentina, hablar de unificar energía y esfuerzos en un solo camino. ¿Por qué te pregunto esto? Porque la Argentina siempre se dice que tiene un montón de ayuda social, pero tan dispersa que no tiene control. El gobierno de Macri dijo, nosotros ordenamos todo eso. ¿Ustedes encontraron todo ordenado o cómo está? No, la verdad que nosotros creemos que el gobierno de Mauricio Macri implementó políticas sociales que elevaron los niveles de asistencia social, por ejemplo, que era muy criticado, que siempre en todo caso es mirado como que el peronismo implementa planes sociales, y yo siempre digo que en todo caso la contracara del pésimo resultado económico y social de la gestión de Mauricio Macri se ve en los niveles de aumento exponencial de los planes sociales en la Argentina. Y yo no la critico a la ministra Stalin por haberlo hecho porque era su cartera, era su responsabilidad. Mientras el desempleo crecía al calor del gobierno de Macri, Stalin tenía que generar planes sociales. Entonces se duplicaron en la Argentina bajo la gestión de Macri los planes sociales. Esa es la realidad de la Argentina. Nosotros lo que estamos haciendo con esa realidad, que son 556.000 planes sociales, es crear el puente hacia el trabajo, ese famoso programa que siempre nos cuenta el ministro Daniel Arroyo, que es el potenciar trabajo. ¿Cómo vamos saltando del plan social a la inclusión laboral con un acompañamiento del Estado que sostenga ese ingreso de 8.500 pesos y que el privado pueda tomar esa mano de obra salvándose de la carga de la mitad del salario mínimo vital y móvil? Creemos que esa mirada puesta en el trabajo es una mirada que compartimos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio, por supuesto, de Desarrollo Productivo, con todo el equipo de CULFAS, que permanentemente está mirando cómo y de qué manera va a ir creciendo la Argentina por rama y por sector dentro de cada uno de nuestro interior profundo de la Argentina, y ver cómo esa mano de obra hoy desocupada pasa a tener una capacitación, una formación necesaria para incluirse en el mundo del trabajo. Si hay algo que nos une a todos los hombres y mujeres del gobierno, es que sabemos que la reconstrucción de la Argentina viene por la generación de trabajo, y el proyecto económico de Alberto Fernández está centrado básicamente en ese objetivo. Victoria, si bien depende del ANSES, el IFE a futuro, ¿cómo lo ves? Porque hubo 3 IFE que se entregaron y el cuarto parece, o por lo menos lo que dice en el gobierno, es que por ahora no se seguiría adelante y se puede llegar a crear otro tipo de ingreso. ¿Cómo lo evaluás? Todavía, como decís vos, nuestro presidente y nuestro jefe de gabinete no han confirmado el IFE 4. Nosotros estamos convencidos que dentro de esa población hay todavía sectores que tienen que seguir estando apalancados por el Estado, y eso vamos a ser respetuosos de que tanto la directora ejecutiva de la ANSES, Fernando Reverta, nuestro jefe de gabinete, todo el equipo pueda disponer en todo caso de cuál es el remedio en el acompañamiento de esas familias. También es cierto que hay ahí empieza a ver lo que decía nuestro presidente el día viernes. Hay, por un lado, una preocupación muy grande por el interior de la Argentina, que muestra contagios y posible saturación del sistema sanitario, pero también es cierto que empieza a haber una reactivación de la actividad económica, producto de que, gracias a Dios, la industria argentina, aquellos que producen, que tienen plantas, que tienen industrias, están llevando adelante protocolos con mucha rigurosidad que hacen justamente que los contagios no estén en aquellos que están yendo a trabajar, porque entre otras cosas se han cuidado muchísimo hasta los traslados de manera independiente, ya no con transporte público solamente para los esenciales. O sea, hay una Argentina que empieza a darse cuenta que hay que producir, que hay que trabajar y que para eso tienen que estar dando las condiciones. Estamos ante una situación muy compleja con los niveles de contagio, y por eso cuando quizás uno ve las imágenes de esta marcha, en realidad no estamos en contra de que las voces opositoras puedan realmente expresar, en este caso, el desacuerdo con la pandemia, el desacuerdo con las políticas que emanan de nuestro gobierno. Nos preocupa mucho que eso termine saturando nuestro sistema sanitario. Hemos llevado hasta acá con el esfuerzo fundamentalmente del sistema sanitario de la República Argentina, enfermeros, médicas, a los que les mandamos un abrazo y los que hoy están dando
ponen en riesgo su vida para salvar la vida de otros. Pero creemos que de verdad hay que seguir insistiendo, incluso para los actores del oficialismo que están yendo, recién lo decía Fernando, a la Puerta de Olivos. También les pedimos que se sigan cuidando, que cumplan por favor con los protocolos. En lo posible que hagan esa marcha, esa caravana sin bajarse del auto. Sería realmente un gesto de solidaridad para aquellos que hoy están en los hospitales cuidando la vida de todas y todos. Está muy bien. Victoria, gracias por el contacto y la participación. Victoria Tolosa Paz. Por favor, Fernando, un placer. Muchas gracias por ustedes. Chao, hasta luego. Victoria Tolosa Paz, coordinadora de políticas sociales. Después vamos a ir a la calle y vamos a ir a ver cómo se está preparando esta marcha opositora convocada para las 5 de la tarde. En instante vamos a pasar por el Obelisco, pero en la pausa y venimos rápido.